Saludos, bienvenidos nuevamente a este canal, continuando con las series de ejercicios de circuitos RL, respuesta natural. Resolveremos el siguiente ejercicio. Nos dice: el conmutador del circuito mostrado en la figura 7.7 ha estado cerrado durante un largo periodo de tiempo antes de abrir en t igual a 0. Determine lo siguiente. A. Calcular la corriente en el inductor para un tiempo mayor a 0. B. Calcular la corriente para t mayor a 0 en este conductor, o lo que es lo mismo, en esta resistencia. C. Calcular el voltaje para un tiempo mayor a 0 en la resistencia de 40 ohmios. D. Calcular la energía total almacenada en la bobina de 2H. Y por último, la letra E. Calcular el porcentaje de energía total almacenada en la bobina de 2H que se disipará en la resistencia de 10 ohmios. Comencemos. Como ven, todos los valores que nos piden son para un tiempo mayor a 0, pero siempre hay que evaluar el circuito para un tiempo menor a 0 para encontrar la corriente inicial o la corriente que está pasando por el inductor para un tiempo menor a 0. Y si recuerdan de los circuitos anteriores cómo se comporta la bobina que nos dice que si en un circuito una bobina está conectada a una fuente de corriente constante por mucho tiempo, la bobina alcanzará su estado estable. En ese estado, la bobina se comporta como un cortocircuito, una impedancia 0 para una corriente continua. Entonces, que la parte derecha luego de la bobina se eliminará con el corto y se vería de la siguiente forma. Al la bobina estar en corto, toda esta parte se elimina, también entra en corto, y el circuito quedaría de esta forma. Y necesitamos calcular la corriente inicial, pero a simple vista se ve o se sabe que la corriente que está pasando por este conductor, por esta bobina, es de 20 amperes, por lo cual lo anotamos. La corriente inicial es de 20 amperes. Entonces, continuamos. Ahora tenemos que evaluar el circuito para un tiempo mayor a 0. Y si se fijan, ya le he dibujado el circuito, pero con el interruptor abierto, lo que nos indicará que para este tiempo mayor a 0, la fuente de 20 amperes y la resistencia no formará parte del circuito. Entonces, como nos pide el mandato para calcular la corriente del inductor para un tiempo mayor a 0, existe una fórmula que nos dice que la corriente en el inductor se calculará multiplicando la corriente inicial por E menos T sobre tau, donde tau se calcula dividiendo la inductancia entre la resistencia. Y si recuerdan, para un tiempo menor a 0 calculamos la corriente inicial, que era 20 amperes, y vamos a sustituirlo en la fórmula. La corriente en la bobina es 20 amperes por E a la menos T sobre tau amperes. Pero necesitamos calcular la constante tau, y para calcular la constante tau debemos de llevar este circuito a una expresión mínima donde solo nos quede una bobina y una resistencia, por lo cual debemos de simplificar el ejercicio. Y si se fijan, en este circuito tenemos al final la resistencia de 40 ohmios y de 10 ohmios en paralelo, el cual
la podemos sumar y decimos resistencia es igual a 40 ohmios por 10 ohmios dividido entre 40 ohmios más 10 ohmios, que nos da un resultado de 8 ohmios. Redibujamos el circuito nuevamente para ir notando los cambios que vamos realizando. Y como ven aquí, ya hemos colocado la resistencia de 8 ohmios, que es la suma en paralelo de la resistencia de 10 ohmios y de 40 ohmios. Y todavía podemos simplificar más el circuito. Tenemos dos resistencias en serie, 2 ohmios y 8 ohmios, y la podemos sumar. Resistencia total es igual a 2 ohmios más 8 ohmios, que da un resultado de 10 ohmios. Redibujamos nuevamente el circuito con el resultado obtenido, y si se fijan, ya hemos logrado reducir el circuito a una bobina y una resistencia, por lo cual ya podemos calcular la constante tau, que es igual al inductor, que es 2H dividido entre 10 ohmios, que es la resistencia total, y da un resultado de 0.2 segundos. Sustituimos en la ecuación y decimos que la corriente en el inductor es igual a 20 por E menos T sobre 0.2 amperes. Pero esta expresión de este exponente lo podemos reducir más de la forma siguiente: menos T dividido entre 0.2 es igual a menos 5 T. Sustituimos nuevamente la ecuación, que nos quedaría: la corriente en el inductor es de 20 por E a la menos 5T amperes. Continuamos. Ahora nos piden calcular la corriente para un tipo mayor a 0 de la resistencia de 40 ohmios, y utilizaremos la última reducción que realizamos, la última imagen que utilizamos, que fue esta, y nos piden encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohmios. Sabemos ya que la corriente en el inductor es de 20 por E a la menos T menos 5T amper, y si quisiéramos calcular la corriente que está pasando por el circuito 8 por este método, se complicaría, por lo cual sería mejor convertir o encontrar el voltaje que está pasando por que está en la bobina, y eso se logra con la siguiente fórmula, donde nos dice que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente por el tiempo. Entonces sustituiríamos los valores, donde nos dice que L es igual a 2H por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y la corriente es esta expresión, menos 5T amperes, que nos daría un resultado de menos 200 E
a la menos 5t voltios. Entonces, si ya sabemos que este voltaje es el que está en la bobina de 2 ohmios, con esto podríamos calcular el voltaje que está pasando por la resistencia de 8 ohmios, que será el mismo voltaje que estará pasando por la resistencia de 40 ohmios y de 10 ohmios porque están en paralelo. Y con este voltaje y conociendo el valor de la resistencia, podríamos encontrar la corriente que está pasando por la resistencia de 40 ohmios con una simple división de voltaje. Entonces, el voltaje en la resistencia de 8 ohmios va a ser igual a menos 200 E a la menos 5t por 8 ohmios dividido entre 2 ohmios más 8 ohmios, que nos da un resultado de menos 160 E a la menos 5t voltios. Este es el voltaje para un tiempo mayor a cero que está pasando por la resistencia de 40 ohmios y de 10 ohmios. Entonces, como ya sabemos el voltaje y tenemos la resistencia, podemos calcular la corriente por ley de Ohm. Y decimos, la corriente en la resistencia de 40 ohmios es igual a voltaje entre resistencia, donde el voltaje lo calculamos anteriormente, que es menos 160 E a la menos 5t voltios dividido entre la resistencia de 40 ohmios, que nos da un resultado de menos 4 E a la menos 5t amperes. Este es el resultado del inciso A, y lo otro que nos piden calcular es el voltaje que para un tiempo mayor a t que está pasando por la resistencia de 40 ohmios. Y si se fijan, ese valor lo hemos tenido que calcular para poder encontrar lo que es la corriente, y es este valor, menos 160 E menos 5 voltios, menos 5t voltios. Por ende, ya la hemos calculado, no hay que calcularla nuevamente, solo la indicamos aquí. El voltaje de la resistencia de 40 ohmios es igual a menos 160 E a la menos 5t voltios. Como resultado para el inciso C. Continuamos. Esta es el apartado D, donde nos piden calcular la energía almacenada en la bobina de 2H, que se calcula con la siguiente fórmula. W es igual a 1/2 por el inductor, la inductancia, por la corriente inicial al cuadrado. Entonces, sabemos que la inductancia es 2H. Sabemos también que la corriente inicial es igual a 20 amperes y tenemos todos los valores necesarios para calcularla. Y decimos 1/2 por la inductancia, que es 2H, por la corriente, que es 20 amperes al cuadrado, nos da un resultado de 400 joules.
que es la energía almacenada, la energía total almacenada en la bobina de 2H. Energía almacenada 400 Joule. Ahora continuamos con el siguiente apartado. Ahora calcularemos el apartado D, donde nos piden calcular el porcentaje de energía total almacenada en la bobina de 2H que se disipará en la resistencia de 10 ohms. Calculamos anteriormente que la energía almacenada por la bobina de 2H es de 400 Joule, energía almacenada es igual a 400 Joule, y lo que nos piden en este apartado es cuánto de esa energía va a disipar la resistencia de 10 ohmios, y se calcula con la siguiente fórmula. El porcentaje de energía disipada es igual a energía disipada entre energía almacenada por 100, donde sabemos que la energía almacenada por la bobina de 2H es 400 Joule, pero debemos calcular cuál es la energía disipada de la resistencia de 10 ohmios, y eso se calcula con la siguiente fórmula. W es igual a la integral de infinito a 0, disculpa, la energía la energía disipada es igual a la integral de t a 0 de la potencia por dt, pero si se fijan, para utilizar esta fórmula primero debemos calcular cuál es la potencia. Y verdad, hay que dejar en claro que todo esto es para un tiempo mayor a 0. Para calcular la potencia hay dos fórmulas que podemos usar. Una es la potencia es igual a voltaje elevado a la 2 sobre resistencia, y potencia es igual a corriente elevada al cuadrado por resistencia. Por conveniencia, en esta ocasión, como ya anteriormente calculamos el voltaje de la resistencia de 10 ohmios, cuando necesitamos calcular el voltaje de 40 ohmios, que es el mismo que el que pasa por 10 ohmios porque las dos resistencias están en paralelo, y el voltaje es menos 160E a la menos 5T, por conveniencia utilizaremos la siguiente fórmula. Si hubiésemos tenido la corriente, utilizábamos la segunda fórmula, que es corriente al cuadrado por R. Entonces empezamos calculando la potencia. La potencia es igual a menos 160 E a la menos 5T al cuadrado sobre 10 ohm. Resolvemos primero el voltaje elevado al cuadrado, que nos da 25.600 E a la menos 10T sobre 10 ohmios, que esto nos da un resultado de 2560. Lo escribiré nuevamente: 2560 E menos 10T. Entonces, como ya tenemos la potencia, hay que colocarle su unidad. Como ya tenemos la potencia, podemos colocarle la integral para poder resolverla. Entonces decimos W es igual a la integral del tiempo a 0 de la potencia, que es 2560
60 e a la menos 10t por dt, pero como en este ejercicio no nos dan un tiempo en específico, se va a colocar siempre como t, si no te dan el tiempo, el valor de infinito. Hasta en rojo lo voy a colocar, el valor de infinito. Entonces, resolviendo esta integral, como 2560 es una constante, lo sacamos de la integral. 2560 por la integral de infinito hasta 0 de e a la menos 10t dt. Entonces calculamos la integral de e a la menos 10t, que lo podemos hacer por una sustitución, donde u decimos que es igual a menos 10t, du es igual a la derivada de menos 10t, que es 10 dt. Entonces ahora tenemos que despejar el valor dt, que va a quedar du es igual a menos 10 por dt. Entonces decimos 2560 por la integral de infinito a 0 de e a la u, y dt es igual a du sobre menos 10 sobre menos 10 pasamos el menos 10 al otro lado de la integral, ya que es una constante. 2560 dividido entre menos 10 por la integral de menos infinito a 0 de e a la u por du seguimos resolviendo la integral. Dividimos 2560 entre menos 10, que va a ser menos 256. La integral de e a la u es ella misma, e a la u. Colocamos los límites de infinito a 0. Entonces sustituimos los límites. Menos 256 por e. Bueno, primero debemos llevar la integral a la letra con que iniciamos, que es t, y dijimos que u es igual a menos 10t. Hacemos nuevamente la sustitución. Menos 10t menos e a la menos 10t, y los límites, que es de infinito a 0. Entonces continuamos. Menos 256 por e, sustituimos los límites. Menos 10 por infinito menos e por menos 10 por 0. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Menos 256 por e elevado a la menos 10 por infinito nos da infinito. Voy a borrar aquí arriba para hacer espacio. Decimos e
menos 10 por infinito de infinito, menos infinito. Y por regla podemos expresar esto como 1 sobre e al infinito, donde quedaría lo siguiente: un número inmensamente pequeño dividido entre una cantidad inmensamente grande, infinita, dar un resultado de 0. Entonces el resultado de menos e elevado a la infinito es 0. Y en esta parte e elevado a la menos 10 por 0, menos 10 por 0 igual a 0, y todo número elevado a la 0 lo colocamos aquí abajo, e a la 0 a la menos a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis: menos 256, 0 menos 1 es menos 1, y nos quedaría un resultado de menos 256 por menos 1. El resultado sería 256 Joule, la energía disipada. Entonces, teniendo el valor de la energía disipada y el valor de la energía almacenada, podemos ya sustituir los resultados en la primera fórmula, que lo haremos en la página siguiente. El porcentaje de energía disipada es igual a la energía disipada entre la energía almacenada por 100. Sustituimos energía disipada. Sabemos que la energía disipada es 256 Joule, y la energía almacenada por la bobina es 400 Joule. Todo esto multiplicado por 100, el resultado sería 64%. Esta es la cantidad de energía disipada por la resistencia de 10 ohmios. Llegando con esto al fin del ejercicio.